No sé si una agüita caliente o un café. los que no ven, no sé, como Manolito se está muy cómodo, pónganse al dedo. Y con el dedo, Acomoden. No, chico, yo con el dedo. Había uno en ese sillón, no voy a decir quién. No voy a decir quién. ¿Se acuerdan de lo que hablamos delante? Hablamos muchas cosas. Disciplina. ¿Qué es la disciplina? Según lo que vimos delante. Ser obediente. O hacer algo metódicamente. ¿Como una estructura? Bien. La disciplina en sí no es hacer algo bueno. La disciplina es, como dijo Manuel, es estructurarse. La disciplina más bien es una herramienta que nos ayuda a hacer cosas buenas como a hacer cosas malas. Por ejemplo, ustedes se enteraron de hace un tiempo, bueno, esto fue en Noticia Nacional, del famoso robo del siglo. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hicieron esos ladrones para cometer tal delito? Hicieron y practicaron. ¿Cuántas veces? Quizás, bueno, no sabemos. Estudiaron. La estudiaron bastante. De hecho, en el momento del robo quemaron varios vehículos para desviar las pistas de los carabineros. Los carabineros llegaron a donde estaban los vehículos quemados mientras ellos robaban. Me imagino, yo no alcancé a formar parte de esa banda, pero me imagino que, como dijo por ahí mi hermano Pato, lo estudiaron minuciosamente. Son personas que quizás estuvieron horas, días, noches sin descansar, sin dormir, pensando en eso. Se restringieron quizás a hacer algunas cosas. Se prohibieron hacer otras. No sé, planificaron de tal manera que para poder lograr su propósito tenían que disciplinarse, tenían que hacer cosas en las cuales no estaban acostumbrados y dejar de hacer cosas en las cuales sí les gustaba hacer. Eso también es una disciplina, de manera que la disciplina no siempre es algo bueno. La disciplina es una herramienta que se puede bien utilizar o mal utilizar. ¿Qué es lo que nosotros debemos traer de la disciplina? Así como aquellos que se disciplinaron para cometer un delito, nosotros también podemos tomar la disciplina para cometer actos buenos. ¿Alguna idea de algún beneficio o de qué manera podemos usar la disciplina de buena manera? Hacer el bien. ¿Cómo? Seguir las reglas. Seguir las reglas. Bien, ¿qué reglas? Como por ejemplo la de la palabra, en este caso los mandamientos, todo eso. Perfecto. Ser obediente. Esa es una regla ya más específica, ¿cierto? Un mandato. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo practicar de buena manera la disciplina? Congregarme y llegar puntual a los cultos. Por ejemplo, hay que considerar, queridos, que todo es disciplina. Todo. Delante lo dijo una pincelada Cristian acerca de eso. Para adquirir un vehículo, si me está sobrando 20,000 pesos del sueldo de fin de mes y lo demás se va todo en las deudas, para adquirir un vehículo tengo que disciplinarme. Yo, a modo personal, soy muy guatarata en cuanto al dinero. Yo gasto y gasto. Y mi esposa me habla siempre por eso. El asunto es que para poder, los proyectos siempre están, pero para poder cumplirlo hay que disciplinarse. Hay que pensar en dejar de malgastar el dinero, quizás, no sé, pues en completos, que es lo que duele en esta iglesia. El primo se va a ir a quiebra, se lo doy por seguro. No sé, dejar de ir al mall. Están mirándome ahora. El mall, una pregunta, responde usted solito. ¿El mall era una necesidad? Ya, dejémoslo ahí. Evitar esas cosas. Si sabemos que
va a jugar en contra en cuanto a un proyecto, a una idea que nosotros tenemos, quizás como matrimonio, como familia, debemos disciplinarnos para ello. Debemos dejar de hacer tales cosas, dejar de malgastar, si es el ámbito económico, para juntar dinero, si es el ámbito de estudiar. Rubén, ¿qué tuviste que sacrificar por estudiar? Bueno, el descanso de la tarde después del trabajo, económicamente también el primer año tuve que apostar por el tema, jugármela en estudiar, disciplinarme en mi horario de salida, de llegada de la casa. Los fines de semana ya era restringido por el tema de que tenía que estudiar para las pruebas y muchas cosas. La iglesia, solamente los domingos. La iglesia solamente los domingos, porque la semana estudiaba de lunes a sábado. Sobre todo este semestre me tocó bien duro. ¿Vale la pena matricularse, pagar una matrícula que vale alrededor de 120 mil pesos? La matrícula en este momento está a 105. 105. ¿Vale la pena matricularse y después no asistir? No. Entonces, si uno va a asumir un proyecto, una idea que es un buen bien a futuro, yo estoy seguro que mi cuñado va a bendecir a su cuñado con todo lo que gane. Si es un buen bien, debe haber una disciplina. ¿Cuál de los dos? Los dos. Eso es lo bueno, ¿eh? Siempre debe haber una disciplina. Mi hermano Rubén tuvo que sacrificar estar con los niños muchas veces. En la misma iglesia, yo lo digo a modo personal, y también me puse a estudiar este semestre, fue súper difícil en cuanto a mis tiempos, tuve que cuadrarme con los tiempos, solamente me queda espacio los domingos, y 2 domingos al mes, nada más que eso. Te podría decir amén, dígalo pues. A ver. Pero es por un bien. ¿Cuál es el sentido? Si uno va a estudiar, como en el caso de Rubén o en el caso mío, eso demanda no solamente salir del instituto y llegar a acostarse, muchas veces llegar a repasar, ¿no? A hacer tareas, a prepararse para un examen, para una prueba. Eso en cierta medida, uno empieza por un modo de obligación, pero después ya solo sabe que tiene que hacerlo. Se mecaniza. Por supuesto, la mente se adapta a ese ritmo. Se disciplina. Cuando se disciplina, alguien dijo, parece la palabra correcta, a eso queremos llegar. Todo es disciplina, absolutamente todo. Todo. ¿Qué pasa cuando hay un proyecto que queda a media? Un fracaso. Todo lo que se invierte se pierde. Si uno no ¿Qué faltó ahí? Disciplina. De manera que podemos concluir que todo es disciplina. La disciplina entonces es una herramienta que se puede bien utilizar, como también se puede mal utilizar. En este caso nuestro enfoque es utilizarla para bien. Tiene más beneficio que partes malas, por supuesto. Nosotros como cristianos debemos usar la disciplina para beneficio, primero, del Señor, y también nos beneficia a nosotros mismos. Los judíos cumplían la ley, trataban de cumplir la ley, al punto de que ellos oraban de pie en las calles, oraban con los ojos abiertos en muchos casos, y no tiene nada de malo. El asunto es que ellos le cambiaron el sentido a la oración, le cambiaron el sentido a la disciplina en sí de orar, el sentido real de qué significaba la oración en ese caso. Ellos pasaron de una adoración a un rito, y eso es lo que Jesús después le saca en cara. Si tiene Biblia a mano, le voy a pedir que busque conmigo el libro de Mateo, capítulo 26. Perdón, ¿qué capítulo más? 26, Mateo 26. Verso 40. ¿Lo encontraron todo? ¿Sí? Dice: vino luego a sus discípulos, está hablando de Jesús, y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Y aquí viene la recomendación, más bien un mandato: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre se ha entregado en manos de pecadores. Muchos conocen esta historia, ¿no? La oración de Jesús en Getsemaní, cuando Cristo ya sabía que iba a ser entregado por un traidor, por Judas. Él sabía que iba a ser entregado al azote, iba a derramar la última gota de su sangre, iba a sufrir. Él sabía, a eso vino. Él sabía lo que se estaba esperando. Imagínese usted, póngase usted en ese caso, de que usted sabe que en 2 horas más lo van a matar. Pero no es una muerte repentina, es una muerte dolorosa. Jesús en ese momento explayó angustia. Dice que sus gotas de lágrimas eran como de sangre. Su sudor, perdón, era como de sangre. De él salió angustia. Él sabía que iba a morir. Entonces él lo que estaba haciendo en ese momento fue orar al monte, al Getsemaní. Fue a orar, estuvo 1 hora. Antes yo me acuerdo, yo de repente abría los ojos cuando estaba orando. Y había algunos medio creciendo. Y está aquí orando al lado. ¡Aleluya! Pero no quise, me contuve. No pudieron orar 1 hora con el Señor. El Señor estaba angustiado, sabía lo que iba. Estaba angustiado, necesitaba que el Señor estuviera con él. De hecho, el Señor siempre estuvo con él, siempre. Pero en ese momento estaba angustiado. ¿Qué hicieron los discípulos? Se durmieron. Estaban dormidos. Ese es el contexto de esta palabra. De manera que lo que Jesús está tratando de mostrar, de enseñar en esta parte, más que enseñar, es una reprensión, es un mandato. Faltaba poco tiempo para que ellos ya tomaran las riendas sobre la iglesia. Faltaba poco tiempo para que ellos empezaran a predicar el Evangelio. Recuerden que el plan del Señor siempre estuvo que el Evangelio se expandiera. El plan salvífico del Señor siempre fue a modo mundial. Les dijo en la Gran Comisión: me seréis testigos en Jerusalén, área local, en Judea, un poquito más afuera, en Samaria, un poquito más a los extremos, y hasta lo último de la tierra. O sea, siempre el plan de salvación del Señor es para toda la humanidad. ¿A quién le dio esa comisión? A los discípulos. A los discípulos que un par de horas antes estaban durmiendo. A los grandes discípulos que cuando el Señor estaba angustiado, ellos estaban zetas. ¿Qué le parece? Como el Señor sabía que iba a entregarse a la muerte, los discípulos estaban así. Lo más probable es que los discípulos también sabían que el Señor les había dicho antes: seré entregado, seré traicionado, me van a entregar a la muerte, seré entregado en manos de pecadores. Ellos sabían que Jesús también iba a ser entregado. A través de los profetas sabían que el Señor venía a la tierra y iba a morir en la tierra por causa de los pecadores. Sabían eso. Pero en el momento estaban así, durmiendo. ¿Qué quiere decir esto? Que es mucho más fácil descansar, estar estático, estar en la pereza. Es mucho más fácil que orar. Y es normal, es súper común. Van a decir, pero ¿cómo? Es común porque somos personas. Somos seres humanos. Aquí no hay ningún superhéroe. No hay ningún super yo. Superman. Hay varios. A ver, varios. No hay nadie super. No hay nadie que pueda decir, no, yo me la puedo. Nadie. Somos carne. Por eso es que es muy natural que nos quedemos dormidos. ¿Por qué? Porque hay sueño. Anoche que se acostó temprano, nadie. Intenté conciliar mi sueño, escuchaba un ronquido por ahí. Después que terminó el ronquido, escuché una risotada, alguien estaba actuando, no sé, y me costó, y en la mañana así medio... Es porque de personas naturales somos carne, sentimos cansancio, sentimos sueño, es natural. Y eso lamentablemente toma prioridad versus lo que debiera ser prioridad. Amén, gloria a Dios. Lamentablemente es así, pero es así. Aleluya, Rey. ¿Qué es prioridad? La carne. Yo esperaba que alguien me dijera la oración. Mentiroso, lo hubiese gritado yo. La carne es prioridad siempre. Siempre, en todo momento la carne es prioridad. Siempre. Cuando hace hambre, ¿qué hacemos?
Comemos. Cuando tenemos sed, ¿qué hacemos? Tomamos Agua. agua. Pero siempre la carne es prioridad. ¿Por qué el Señor demanda algo que a nosotros nos cuesta tanto? ¿Porque el Señor quizás es malo? No, para nada, el Señor no es malo, el Señor es bueno. Amén. El Señor es bueno. El Señor nos manda a orar. ¿Para qué? ¿Para obligarnos al sacrificio? No, para que nosotros mismos adquiramos nuestros beneficios. Bendigamos al Señor con nuestra oración y seamos bendecidos también a través de ella. Eso es bíblico, es palabra. La disciplina tiene muchos conceptos, muchas ramas. Podemos hablar de muchos casos de disciplina. El mismo asunto que lo tiró a pincelada Cristian, el ayuno, de la familia, de nuestro hogar, del trabajo. El área que quiera puede tomarse como disciplina. Es disciplina. En este caso vamos a enfocarnos en que, ¿adivinen qué? Oración. En la oración. ¿Por qué? ¿Alguien tiene alguna idea? La clave. Porque ahí están en la comunicación con Dios. Es fundamental. Es fundamental. Es el oxígeno en cristiano. En la llave principal. La llave principal. Estos son un pensamiento. ¿Somos iglesia del Señor? Amén. Amén. Principal requisito para practicar la oración, ser cristiano. ¿Todos somos cristianos? Amén. Sí. Amén. Amén. Principal requisito para ser cristiano, practicar la oración. ¿Practicamos la oración? No. Aleluya. ¿Por qué es necesaria la oración? ¿Alguien me dijo recién? ¿Es la llave de todas las cosas? Amén. ¿Qué me dijeron por ahí? Mano Willy, ¿usted? Fundamental. Necesitamos tener comunión con el Señor. Estos son los 6 puntos que vamos a ver así. Los 3 primeros van a ser bien rápido a modo de introductorio y después vamos a ver lo demás. Vamos a ver primero la importancia de la oración, el carácter de la oración, el poder de la oración. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? Amén. Aleluya, sí tiene poder. La necesidad de orar. ¿Cuántos creen que necesitamos orar? Amén. Amén. Y aquí viene, hermano, consecuencia al dejar la oración. Y por último, lo práctico, el hábito de orar. ¿Por qué es importante la oración? Necesito ideas, alguna idea. ¿Por qué viene usted, hermano? Tenemos un adversario que es Satanás. ¿Qué pasa con ese adversario? Y el Señor dice en su palabra, orad sin cesar, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Exacto. Una de las razones, ¿cierto? Una gran razón. Una gran razón. Dijo el apóstol Pablo que lo que no me gusta hacer eso hago, por lo cual también el otro adversario somos nosotros mismos. Cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, que Dios no puede tentar a nadie, sino que somos tentados según nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia. Es lo que hablábamos ayer con mi cuñado, con el Tito, de algo muy particular, y tratábamos de explicarle justamente eso, que ahora nosotros pertenecemos al reino del Señor, somos siervos de este amo, pero antiguamente éramos siervos de otro amo, el cola larga. Y ese amo conocía todo lo que nos gustaba hacer. Todo lo que nos gustaba hacer. Por ejemplo, si a Perico Palote aquí le gustaba, no sé, la pornografía, ahora que está en el Señor, ¿cierto? El diablo no lo va a tentar con cigarro porque no le gustaba el cigarro. ¿Con qué lo va a tentar? Con pornografía. Todos acá tenemos debilidades, las cuales nos saciábamos en la vida pasada, ¿cierto? Las cuales nos deleitábamos en la vida pasada. Puede ser el cigarro, el trago, el alcohol, la marihuana, la droga, qué sé yo, la mujer, en algunos casos muchas mujeres, y así. Pero como ahora somos parte del reino, el diablo sabe que lo que a nosotros nos gustaba antes, de manera que sabe lo que va a hacer el diablo, va a ser así, mira, aquí está lo que te gustaba hacer, aquí está, no se lo vamos a mirar. ¿Quién nos está tentando? ¿Dios? ¿Qué pasa si yo digo no? Va a seguir ahí. Va a persistir, ¿cierto? Quizá una vez, 2 veces, 3 veces, hasta que se va a dar por vencido, hermano, se lo aseguro.
se va a dar por vencido. Si usted dice siempre no, el diablo se va a dar por vencido. Resistir al diablo, dice la palabra, y él huirá. Resistirlo y él huirá. Se va a dar por vencido. ¿Por qué? Porque va a entender que ya nosotros pertenecemos a este nuevo reino, que ya nosotros acatamos estas nuevas normas, que nos sometemos al señorío de Cristo. Cuando él comprende y ve que Mario ya no sirve al diablo, sino que está sometido ante la palabra, que vive palabra, que palpa palabras, que lee, que traga, que se alimenta de palabra y la practica día a día, el diablo nunca, amado, nunca va a poder entrar. Nunca. Porque vive bajo una nueva estructura, como lo decía el hermano Cristian. Una nueva estructura, una nueva base. Exacto, el apóstol Pablo dice, en otras palabras, somos crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. O sea, en la cruz no había solamente uno, no estaba solamente Jesús, en la cruz estaba yo también con él. Porque mi carne fue crucificada juntamente con él. Aleluya. De manera que como ya estamos muertos ante el pecado, no debiéramos reaccionar. Ay, que suena bonito, pero ¿cómo conseguimos todo esto? Con la oración. Con la oración conseguimos todo esto. Sí, pero es que suena bonito y se ve como inalcanzable. Lo vamos a ver. Se va a dar cuenta que es muy práctico llegar a esto. Es muy práctico. Hay muchos casos de cristianos que intentan batallar. Que batallan y que siempre están luchando contra el diablo, que siempre están reprendiendo las huestes. Y que su caminar es un pesar más que un servicio. Porque no logran comprender esto, que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Pero ahora, como sabemos, nosotros lo comprendemos, que debemos hacer nuestra parte, buscar comunión con el Padre. Entonces, mi hermano Mario me decía, porque hay un adversario, ¿cierto? ¿Usted me dijo eso? Rubén, porque está en nuestra carne. ¿Alguna otra idea por qué es importante orar? Hablaron de que era fundamental. Y la palabra fundamental tiene una raíz que viene de fundamento, o sea, de base, o como cimiento en el caso de algunas cosas. Perfecto, es el cimiento, podríamos poner acá. Lo que dijiste recién, van a entrar en tentación. ¿Se da cuenta que va como todo de la mano? Como que todo calza. Usted dice cimiento, fundamento. Hermano Bernardo dijo el oxígeno. Va todo de la mano, todo calza. El asunto es practicarlo. La iglesia primitiva, ¿se acuerda usted del acontecimiento cuando a Pedro lo encarcela? Amén. Y lo azota. ¿Y cómo azotaba al pobre? ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Que sacó el loco. Persistía en la oración la iglesia. Oye, ¿y sabe que cuando la iglesia estaba orando fervientemente, Señor, no sé, me imagino, Señor, usa a tu hijo, no sé, algunos quizás decían, dale libertad, sácalo de la cárcel para que pueda seguir predicando, y en eso que estaban orando, golpean la puerta. Y sale una hermana, abre la puerta y ve a Pedro. Lo vamos a ver más adelante. El poder de la oración. La iglesia persistía en la oración, los apóstoles persistían en la oración. Para ellos, cuando había murmuración, lo sale en Hechos 6, si no me equivoco, dice que había murmuración entre los griegos, que las mujeres de Dios estaban siendo desatendidas. Entonces eligieron los diáconos, 7 diáconos, ¿se acuerdan? Amén. Eligieron los 7 diáconos. ¿Por qué? ¿Qué dice el apóstol Pedro? No es bueno que nosotros dejemos la oración. Nosotros persistiremos en la oración y en la enseñanza. Más bien pongamos a otras personas. La iglesia persistía en la oración. La iglesia vive con oración. No existe iglesia sin oración. Amén. No existe iglesia sin oración, amado. Lo dije delante. Bendito Dios. Principal requisito para ser parte de esta iglesia es vivir la oración. Es practicar la oración, llevarla a mi vida a diario. Orad en todo tiempo, dijo el Señor. Yo tengo alguna idea acá. Es la fuente de vida para todo cristiano. Alguien dijo por ahí que es el agua, algo así. Amén, es la fuente de vida para todo cristiano, la que nos permite vivir. El agua que necesita toda la plantación. Yo delante, cuando salía afuera, estaba viendo, alguien le comentaba qué maravilloso es ver crecer un fruto del suelo. No sé con quién comentaba esto. Solo a lo mejor. ¿Con quién? ¿Cómo crece un fruto del suelo?
Yo no sé mucho de este asunto, pero sí tengo entendido que para que pueda crecer un fruto se necesita de sol y de agua. Amén. No sé si será tan así. Amén. De manera que si hay solamente sol y agua no, se termina secando. ¿Cierto? O sea que podemos decir que podemos tener mucha apariencia de cristianos, pero si no tenemos lo fundamental que es el agua, la oración, vamos a sacar en cualquier momento. Vamos a ser desarraigados de la tierra. Solo la tierra, solo la gota. Solo la gota es lo malo. Necesitamos el agua de vida para toda plantación. Toda plantación necesita agua. Todo cristiano que está plantado en el Evangelio necesita esta agua. Que no es agua bendita, es agua de vida, la oración que te permite vivir y caminar. Tenemos un adversario, dijo mi hermano Mario, Satanás. La oración nos ayuda a enfrentar a aquel adversario. Las adversidades de la vida hasta acá. Todo lo que nos juega en contra de la oración nos ayuda a enfrentarlo. ¿Usted lo cree? Amén. ¿Se ha encontrado con algún problema de repente y le pide al Señor? Amén. El Señor parece que respondiera a la oración. Amén. Nos enseña a confiar en el Señor. Y aquí donde entra el área de mi vida, mi intimidad con el Señor. No puede haber un cristiano sin intimidad con el Señor. ¿Usted confía en el Señor? Amén. ¿Cómo sé que puedo confiar en Él? Conversando con Él. Después vamos a hablar acerca de la conducta en cuanto a la oración. Conversando con Él, sé que puedo confiar en Él. Conversando con el Señor, sé que Dios respalda. Sé que Dios respalda. ¿Alguien ha escuchado la voz del Señor en algún momento? ¿Audiblemente? ¿Sí? Amén. Directamente el Señor, no a través de una persona. Directamente el Señor. Algunos sí, otros no. Voy a dar así rápido, lo vamos a ver más adelante. Dios habla en todo momento. Amén. Y no necesariamente a través de alguien. ¿Quiere que Dios le hable? Conversa con Él. Amén. Él está esperando. Su oído está inclinado a escuchar. Él está esperando que usted converse. Y no que use palabras rebuscadas. Converse con Él. Conversar con el Señor. El Señor está ahí esperando a conversar como alguien conversa con su amigo. Esa es la relación que el Señor quiere tener con nosotros. Señor, tengo este problema. Me pasa esto. El Señor eso quiere. Y esto ya lo dije. No existe iglesia sin oración. Amén. Amén. No existe iglesia sin oración. En este texto que leímos, existen dos enseñanzas que podemos sacar respecto a la oración. Jesús oró porque estaba afligido. ¿El Señor responde a la oración? Sí. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la oración de Jesús? Recuerda que Jesús lo que quería, lo que le dijo en su oración, dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Lo que está diciendo: Señor, yo sé que voy a ser entregado a muerte. Si es posible, no quiero ir a morir. Eso es lo que está diciendo. Ay, pero ¿cómo si el Señor viene a morir? Como persona, lo vivió, lo sintió, se amargó en ese momento. ¿Cuál fue la respuesta de ese Señor? Es necesario. Y después Jesús, ¿qué fue lo que dice? Eso. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sometimiento. Sinceridad en la oración también. ¿Quién no ha estado en una aflicción en algún momento? ¿Ha orado? Bueno, Rubén dijo recién: el que esté triste, haga oración. El que esté alegre, canta alabanza. Pero si estamos tristes, hagamos oración. Y bueno, y esto es, a modo de ejemplo, mejor dicho, a modo práctico, no hay que esperar a estar triste para orar. Amén. No. Hay que orar siempre. Amén. Lo que está llamando ese texto es a que si tenemos alguna aflicción, algo que nos congoja, busquemos al Señor, busquemos respuesta al Señor. Gloria a Dios. Él siempre, amado, siempre responderá. Siempre responderá. Y la otra connotación que tiene este texto es que los discípulos se durmieron. ¿Cuál fue la respuesta que le dio el Señor? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Quién se ha encontrado alguna vez con tentación?
Amén, amén, amén. No nos vamos a poner a contar historias porque es medio complicado. Es medio complicado. Tendrá que ver también un poco con, porque les dice hombres de poca fe, tendrá que ver que estaban faltos de fe en creer que Dios podría escuchar o levantar o hacer en obra respecto a esa oración. La falta de fe para orar. Es que de hecho nuestra vida es por fe. Para orar debemos tener, a lo mejor sí, quizás sí. Conocí un caso de un pastor, que no voy a decir el nombre porque lo conocen varios. Un pastor una vez nos contó un testimonio, dice que él iba al trabajo en la mañana y se gana en un paradero a esperar la micro. Y en eso se gana al lado de él una niña, dice él, estupenda, joven, linda, alta, no sé, estupenda, súper linda, y él la ve así, un pastor, y dice que en la micro, llega una micro que a él no le servía, y en el último asiento de la micro venía un joven de la iglesia de él, y el pastor no lo agachó. Entonces el joven lo ve y piensa en el momento, voy a ver si realmente es pastor, vamos a ver si de qué está hecho, y se queda ahí mirándolo. El pastor no hizo nada, no reaccionó, ni siquiera pestañeó. La micro partió, se fue. Y al día siguiente o al culto siguiente, no recuerdo cómo fue bien, el joven se acerca al pastor a pedirle perdón porque él había dudado de él como pastor. ¿Qué tiene que ver esto con la oración? Muchísimo. Nuestro testimonio va de mano con la oración. Va de mano, siempre. La tentación siempre está ahí. Siempre. Recuerden lo que dijimos anteriormente. Siempre vamos a ser tentados porque el diablo conocía nuestras debilidades anteriores, nuestras debilidades quizás presentes aún. Siempre nos va a presentar la tentación en sí, siempre. Orad y velad para no entrar en esa tentación. Para que no entréis en tentación. ¿Cuántos han llegado a la casa a lo mejor afligidos porque cayeron en el pecado? Porque fallaron nuevamente. ¿Le ha pasado? ¿Faltó algo ahí o no? Así es, amén. Faltó oración. Primero entonces la oración es vital, es importante siempre. Vimos a modo de teórico que la oración siempre es importante para no caer en tentación, porque nuestro adversario siempre nos está tentando por nuestra carne, y todos estos puntos que pusimos acá. Ahora vamos a ver el carácter de la oración. La oración, primero que todo, aquí es un poquito de práctico. La oración no es un monólogo. No es un monólogo. Cuando usted ore, no hable solamente, también escuche. La oración es un diálogo. Parece absurdo, pero la oración es un diálogo. Dios habla. Dios habla. La oración no es un rito, no es un rezo. La oración es una conversación con el Señor. Hable con Él. Preséntele sus quejas. Preséntele sus problemas. Preséntele sus debilidades. Preséntele sus proyectos. Lo que quiere tener a futuro. Preséntele todo. Y después que haga todo eso, guarde silencio. Guarde silencio. 2 minutos. 5 minutos, no lo sé. Guarde silencio. Concéntrese en Dios. Le aseguro que Dios le va a hablar. Quizás no audiblemente, pero Dios va a responder. Y si aún así no se siente satisfecho, como una vez dijo nuestro pastor en la predicación, es que la Biblia, háblame, Señor. Y Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. No espere que alguien se acerque a profetizar, mi amado. Dios siempre habla. Amén. Siempre. La oración, de manera que no es un monólogo, es un diálogo, es una conversación. Dios quiere una intimidad, una conversación íntima de amigo, una amistad con los suyos. ¿Lo hace a través de la misma oración o a través de su palabra? Es la verdadera intimidad con el Señor.
Hay un texto, no recuerdo bien dónde está, dice el Señor, mis ovejas, creo que se lo dice a Nicodemo, no estoy seguro, bueno, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. ¿Qué está diciendo? El remanente del Señor, la iglesia, la congregación, la grey, nosotros oímos al Señor, debemos oírle. Esto es por, como recuerdo a alguien que dijo, pero bueno, esto es por fe, y la fe viene por el oír la palabra del Señor. Debemos aprender a escuchar la voz del Señor, a discernir la voz del Señor. Él nos conoce, Él conoce sus ovejas. ¿Cómo nos puede conocer? Y esto no quiere decir que conozca a todo el mundo, porque el Señor conoce a todo el mundo, su soberanía, Él es omnipresente, está en todos lados, conoce a todos, la intención de cada persona del mundo. Aquellos buenos, aquellos malos, los conoce a todos. No se refiere a eso este texto, que Él nos conoce, sino que Él nos reconozca en algún momento como sus hijos. Sí, yo te conozco, que estoy vivo. Pero sería muy diferente que diga, entra el gozo de tu Señor. Amén. Es muy diferente eso, que el Señor nos reconozca ante el Padre. Hacer la voluntad del Señor para que Él nos reconozca ante el Padre. Él quiere intimidad. Él quiere conocernos, reconocernos, y quiere que usted también le conozca a Él. Así es. ¿Usted conoce al Señor? Gloria a Dios. ¿Conoce al Señor? Cuesta decir que sí. Su palabra me ha enseñado a conocerlo. ¿Mm? Su palabra nos ha enseñado a conocerlo. Justamente, una de las maneras de poder conocer al Señor es a través de su palabra. A conocer el carácter de Dios. A conocer cómo actúa el Señor. Y se dará cuenta que el Señor es un Dios benevolente. Un Dios misericordioso. Un Dios paciente. Que tiene longanimidad, o sea, una paciencia extendida. Un Dios que ama. Para conocer a Dios, amado, es necesario la intimidad. La intimidad siempre, en todo momento, siempre. Saber cómo debo orar, que también lo vamos a ver más adelante, y no es solamente pedir, esto es sumamente importante, no es solamente pedir, sino también agradecer. En su oración, agradézcale a Dios. Estamos con este raciocinio, con el razonamiento de siempre pedir. Señor, tengo este problema, ayúdame, bendíceme, dame esto, sácame de esa enfermedad, ayuda a mi hijo ahí, ayuda a mi esposa allá, dame esto otro, dame aquello, dame. ¿No será mucho más lindo que decir, gracias Señor? Gracias Señor por cosas simples. Gracias por la vida. Gracias por mis hijos. Por la salud. Gracias por la enfermedad. Gracias por las tribulaciones. Gracias por la escasez. Gracias porque me falta el trabajo. ¿Han orado así alguna vez? ¿Agradecerle al Señor por lo malo? Amén. 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 Pensarse la prueba. El Señor está esperando un servicio de gratitud, amado. No una queja. No somos nadie para exigir. No somos nadie para quejarnos con Él. Nadie. Él lo que quiere es un servicio de gratitud. Servir al Señor no para adquirir una salvación, ni tampoco para librarnos de una perdición. No, sino más bien servir al Señor por gratitud a lo que Él hizo. Amén. Él se entregó en la cruz por nosotros, cargó sus pecados, amado. Sí. Cargó sus culpas. Todos los pecados que estamos cometiendo el día de hoy, los que cometeremos mañana, en el futuro, y los que cometimos pasado, el Señor ya los pagó. Servir al Señor por amor a eso, por lo que es, por cómo es, por lo que ha hecho y por lo que hará. No por una salvación. Eso es un regalo. Es un regalo que el Señor nos dio. El Señor quiere que le sirvamos, que le busquemos, que oremos a Él con un servicio de gratitud. El poder de la oración. ¿Cuántos levantaron la mano delante cuando pregunté quién cree que la palabra tiene, que mejor dicho, la oración tiene poder? Amén. Sí, la oración es poderosa.
el mismo acontecimiento que mencionamos delante, cuando Pedro estaba encarcelado, la iglesia oraba y el Señor respondió al instante. Sí, muchos casos. Elías, lo mencionó también Cristian, parece. Señor, muéstrame. Oró al cielo y no oró arrodillado ni con los ojos cerrados. Muéstrame tu poder. Fue lo que dijo mi hermano Cristian. El Señor respondió. El Señor respondió. Puso a Moisés ahí en el mar rojo y le dijo: extiende tu vara. Simplemente obedeció, habló al Señor y el Señor respondió. Las mujeres en la iglesia primitiva persistían en la oración. La iglesia primitiva persistía siempre en la oración. ¿Por qué? Porque el Señor responde a aquella oración. ¿Ha pedido por sanidad en algún momento? Amén. ¿El Señor ha respondido? ¿Ha pedido por trabajo en algún momento? ¿El Señor ha respondido? ¿Ha pedido por salud? ¿El Señor ha respondido? Amén. ¿Ha pedido por una casa? Amén. Amén. ¿El Señor ha respondido? Amén. ¿Ha pedido por un auto? Amén. Cosas materiales. ¿El Señor ha respondido? Amén. Amén. El Señor responde todas las peticiones. Todas las peticiones. Entonces, ¿por qué pasa que yo le pido y le pido y le pido? El Señor siempre dice que no, a lo mejor nuestro concepto o nuestro fin está errado. Pedid y no recibid porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pedid para el servicio del Señor. El Señor bendice. Dice la palabra: buscar el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que ustedes necesiten, Él se encarga de todo. Buscad primeramente a Dios. Buscad a Dios y su justicia. Buscad a Él, hallarle a Él, buscarle en intimidad, en oración. Y Él se va a encargar de todas sus necesidades. De la más básica hasta la más necesaria. Si necesita un auto para ir a la iglesia, el Señor puede hacer así y dárselo. Amén. Si necesita una casa para poder vivir tranquilo porque está chato de los vecinos de la suegra, pídale al Señor y el Señor va a responder. El Señor responde. Nada, Señor. Me tocaste, Señor. Me queda poquito, digamos. 10 meses. Usa tu siervo, Señor. El Señor responde. Amén. Responde siempre. Siempre. Ahora, ¿ha habido alguna oración? Solamente levante su mano, no me diga qué. ¿Pero ha habido alguna oración que el Señor quizá no haya respondido? ¿Sí? Sí. El Señor responde de tres maneras: sí, no y espera. Amén. A lo mejor no es el tiempo aún. Cuando Él no es porque pedimos mal, y cuando Él sí, el Señor. Había un doctor, yo estuve tomando el semestre que recién terminó el curso de misiones, habla de todo lo que es religiones que están fuera de nuestro continente. Y contaba, bueno, vi un testimonio más que nada de un médico, de un doctor que era cristiano y se metió en el asunto de las misiones y estaba estudiando y llevaba recién 2 clases y fue tan impactado su corazón por el amor a misionar que ni siquiera recibió preparación ni nada y dijo: no, yo me voy a ir a misionar. Así, siendo que igual una persona debe tener una previa preparación porque ya igual hay infecciones, muchos virus, el aire es otro, el ambiente otro, las creencias son otras, en algunos lugares matan a los cristianos, entonces tienes que recibir una previa preparación. Pero este doctor dijo: no, yo voy a ir a misionar, y se fue solo. Después lo siguieron un grupo que tuvo que hacer la misión que lo estaba preparando, apoyarlo. Después que él se fue, mandó a un grupo allá para que estuviera con ellos. Y ahí estuvo un tiempo el doctor, no me acuerdo cómo se llama Alejandro y algo. Estuvo como 2 meses, solamente 2 meses, predicando el Evangelio y también ayudando a sanar las heridas de las enfermedades que habían en esos lugares. Y de pronto empezó a sentir una pequeña picazón. Al otro día tenía una roncha entera en el brazo. Se le puso la piel como dura.
había adquirido la malaria. ¿Alguien conoce la malaria? Había adquirido la malaria. La malaria se pega con un mosquito, son puros mosquitos que andan en ese lado, que se paran, te pegan un pequeño pinchoncito y adquiriste la malaria, y eso se considera a nivel mundial una de las enfermedades fatales. Y el médico cristiano, a los 2 meses recién, adquiere esa enfermedad. Él sabía lo que iba, como médico sabía lo que era la malaria. Sabía lo que iba, sabía que iba a morir en cualquier momento, era cosa de días. Y él siguió, le recomendaron devolverse a su país, seguir con su vida, tratar de hacerse un tratamiento, qué sé yo. Y él no quiso, siguió. Y como a 3 días después se acercan los alumnos, que él tenía unos alumnos que eran puros africanos chiquititos, no sé, de 8 a 12 años, se acercan a él y le dicen: profesor o doctor, sí, le dice, así le dice: ¿tú crees que Dios sana? Dice que él se sorprendió, porque es lo que él le enseñaba, y los mismos niños le estaban devolviendo la enseñanza. ¿Tú crees que Dios sana? Sí, le dijo, creo. ¿Y tú crees que Dios te puede sanar esa enfermedad? Él, sabiendo que era una enfermedad mortal, con dudas, con 1000 dudas en la cabeza, lo dijo, tenía 1000 dudas, pero dije, amén. Estaba dudando, pero dijo, amén. ¿Y si nosotros oramos por ti? Le dijeron los niños. Y él se arrodilló y los niños empezaron a orar por él, quizás a su estilo. Quizás no pescaron un poco de aceite, se lo llevaron en la cabeza, lo ungieron. No, a lo mejor, Señor, bendícelo, sánalo. Hacía algo tan simple, como adelante escuchaba la oración de mi hermano Jorge, una oración tan simple. Me encantaba escucharlo, Jorgito. Uno trata de siempre buscar una oración rebuscada, pero Dios quiere la simpleza. Dios quiere lo que hay en nosotros, lo justo y lo necesario, para entregarle a Él, algo natural. Una oración quizás tan simple hicieron esos niños, y él se devolvió con ese acontecimiento en la cabeza. Pasaron 2 semanas y él empeoró, se le empezó a caer pedazos de piel. Él estaba mal y decía, no, si en realidad bueno, fue una emoción del momento y todo el asunto. Y de ahí, de su país, viajó a España. Se le dio la ocasión de viajar a España para ver qué tenía realmente. Y resulta que la infección se le pegó en el cerebro. En esta parte del cerebro se le pegó la infección, la malaria, en todo este lado. Y tenían que operarlo urgentemente. Y dice que él fue un día a operarse y le sacan un escáner antes de operarse. Se mete son como unos pabellones, no sé cómo son, unas cúpulas. Los meten adentro y el escáner arroja la enfermedad acá, la malaria impregnada en el cerebro. Y el médico le dice, no, hay que operarte ahora urgente ya. Entonces él dice, bueno, hay que hacerlo. ¿Cuáles eran los riesgos? Que podía no despertar más, como también podía despertar sano. Y él dice, no, hagámoslo, hay que hacerlo. Y él se va metiendo, dice que se acuesta en la cama esta, que lo tiran para atrás, y llega un médico, un joven, como de 18 años, un médico, joven. Y esto es lo sorprendente de todo. Yo por lo menos no he visto médico, doctor, de 18 años. Eso es como absurdo, para eso requiere, ¿cuántos son? Como 6 o 8 años de estudio de medicina. 7 años en medicina general. Y para recién empezar. Y él dice que está acostado y lo ve de lado, súper joven, no tenía más de 18 años, y dice que con voz de mando le dice, no, sáquenlo de ahí. Como si fuera el director del hospital, de la clínica. No, sáquenlo de ahí. ¿Pero cómo lo vamos a sacar? Le dice, y conversaban con los demás como si se conocían de tiempo. ¿Pero cómo lo vamos a sacar? No, sáquenlo, tómenle el escáner de nuevo. ¿Pero cómo? Si ya lo acabamos. Hace 1 minuto le tomamos el escáner, dijo el doctor, tómenle el escáner. Y él estaba así mirando qué pasaba. Y lo meten, adentro le toman el escáner y no había nada. No había nada. En su cerebro no había nada. Él no vio nunca más a ese doctor. El poder de la oración no fue respondida en el instante, no. Fue respondida semanas después, al borde de la muerte. Pero Dios responde. Amén. Dios responde siempre, amado. Siempre. Debemos orar con sinceridad, con sencillez.
Y le aseguro que Dios va a responderle. Se lo doy firmado, amado. El Señor responde en todo momento. ¿Cuánto lo creen? Amén. Aleluya. La necesidad de orar. Vamos a hacer un ejercicio. Creo que a la cuenta de 3 todos dejemos de respirar. Pero no tomar aire y aguantarnos, simplemente dejar de respirar. Y el primero que suelte la respiración y no aguante, levante la mano, ¿ya? 1, 2, 3. ¿Cuánto va a bailar con la mano arriba? 20 segundos como máximo. La oración. Miren, el oxígeno ejerce presión sobre nuestros pulmones. Esa presión que ejerce quiere entrar a nuestros pulmones, la cual lo obliga a trabajar, la cual nos permite respirar. El mismo oxígeno de la atmósfera presiona aquel pulmón. Por eso es que es más difícil aguantar la respiración, porque estamos en contra de esa presión. La presión siempre va a estar. Y la presión va a tratar de entrar, y hasta que ya no aguantamos más. Y respiramos y el oxígeno para poder vivir. La oración es exactamente lo mismo. Exactamente igual. Necesitamos, una vez que pasamos a esta atmósfera del Evangelio, el oxígeno, el ambiente que el Señor nos pide a través de su palabra, lo que Él nos da, lo que Él nos entrega, la nueva vida que nosotros tenemos funciona como aquella atmósfera, aquel oxígeno, la cual debiera ser respondida con esta respiración a través de nuestra oración. Si no está esa respuesta natural de la oración a nuestra vida como cristianos, nos morimos. Su palabra no tiene vida en nosotros. Exacto. El problema es que hay muchos cristianos que aguantan la respiración espiritual por mucho tiempo. ¿Por cuánto tiempo lleva aguantando la respiración espiritual? No, por un rato, si hace rato, un ratito recién oramos. Dios no quiere migajas, amado. Dios quiere que respiremos libremente la oración, el aire de la oración, para poder vivir tranquilos, para poder ser alimentados bien. Debemos respirar bien. Se da cuenta que la oración es conversar con Dios, tener intimidad con Él, es vivir, poder vivir para que nuestro oxígeno, nuestros pulmones reciban este oxígeno. Debemos orar para poder vivir como cristianos. Va todo de la mano. Siempre va de la mano. Necesitamos, la oración, amado, nos ayuda, tiene muchísimos beneficios. Muchísimos beneficios. Practicarla siempre le va a hacer bien. Amén. ¿Por qué es necesario orar? ¿Quién me puede dar alguna idea? Para estar en comunión con Dios. Según lo que vimos recién, el ejercicio que hicimos, para poder vivir, ¿no? ¿Qué pasa cuando no practicamos la oración a diario? Muchos lo alejamos. Nos alejamos de Dios, Nos se nos pone duro el corazón. Miren, consecuencias de dejar la oración. Esto va paso a paso, va aumentando de nivel. Lo primero que pasa cuando uno deja la oración de lado, lo primero, llega una atmósfera de relajación. Si no fui a la iglesia ayer, ¿para qué voy a ir hoy día? ¿Me ha pasado? A ver. No. Sí, bueno. Si se tiene que ver la comedia.
No, si sé que ver esas cosas malas, pero dime si ya lo hice una vez y no me pasa nada. Relajación. Nos relajamos. Cuando uno deja la oración, lo primero que pasa es relajar. ¿Qué dijo Jesús? Orad sin cesar para no entrar en tentación. Orar en todo tiempo. Y eso en todo tiempo no quiere decir que ande caminando con los ojos cerrados y clamándose la cabeza. No quiere decir eso. Quiere decir que la oración debe ser constante en el día. Muchas veces, 2 veces, 3 veces en el día. Siempre estar ahí preparado en la oración al Señor. Siempre estar en comunión con el Señor. A eso se refiere. Primero relajación. Cuando dejamos de orar nos relajamos. Después empezamos inevitablemente a enfriarnos. Como que el fuego se está apagando. ¿Le ha pasado? Como que ya me da lo mismo. Hoy el culto estuvo fome. Todos los hermanos llenos de él, el Señor se movió. Hoy el culto fome, su mano largo el coordinador. ¿Qué decir del predicador? 1:30. Lo pésimo, llegué de arriba tarde a la casa, me iban a las 5 de la mañana, me levantan a las 6. Enfriamiento. Después empieza a pasar esto. A alejarse. ¿Le ha pasado? Empieza a alejarse. ¿De qué se empieza a alejar? De los hermanos. De la comunión, ¿cierto? ¿De qué más se empieza a alejar? De la iglesia. ¿Sí? Cuando alguien le dice, hola hermanito, ¿cómo estás? Dios le bendiga, pucha, lo echamos de menos, ¿qué hacemos nosotros? Miramos el mensaje, lo dejamos en visto. Y nos pasa, nos empezamos a alejar inevitablemente y en este punto ya pasa a ser por vergüenza. No, pero es que ya he dejado de ir tantos días, ¿cómo voy a ir? Los hermanos van a mirar medio raro, me da vergüenza. Y de ahí empieza esto por la negatividad, lo que decían delante. No, ¿para qué? Si ya no sirve para esto. Ya no sirve. Oye, si soy tan pecador, lo he intentado cuántas veces, ya no sirvo para esto. Me da vergüenza ir. La iglesia no es para mí. Me da vergüenza ir. No, fallo a cada momento, intento avanzar, intento servir al Señor y no, yo no sirvo. La negatividad. ¿Le ha pasado eso? Amén. ¿Le ha pasado? Amén. ¿Sí? Mira el siguiente paso. La incredulidad. ¿Ha llegado a la incredulidad? Amén. ¿Ha llegado a la incredulidad? ¿Ha dudado del poder de Dios? Entonces, ¿cómo le llega a la incredulidad? ¿Ha llegado a la negatividad? ¿Sí? Está a un paso de pasar a la incredulidad. Cuando alguien deja de creer, es como que nos encerraran dentro del auto sin oxígeno. Exactamente lo mismo. En un par de horas vamos a estar afuera. Cuando uno deja de creer, ya no le importa la iglesia. Ya no le importa qué decir, si yo sé que el Señor, si yo sé que Dios vino y murió por nosotros, pero la verdad es que no, ahí nomás. Termina apartándose. La palabra no surge efecto. Y todo comienza por simplemente dejar la oración de lado. ¿Se da cuenta que es fatal? Amén. Es fatal dejar la oración. Necesitamos, amado, asumirlo. Necesitamos asumir este compromiso. Amén. Asumir este rol. ¿Cuántos de acá son casados? Amén. Amén. Ya mejor preguntar cuántos no están casados. Los jóvenes, por supuesto. Ya. No, dos. Ya. Pero tienes familia, ¿no? ¿Tienes familia? ¿Familia? Todos tienen familia. ¿Todos de acá tenemos familia? ¿Sí? Amén. Dejar de orar, escúcheme esto, dejar de orar no le afecta solamente a usted, le afecta a su familia entera. ¿Tiene culpa la familia? No. ¿Tiene culpa sus hijos? ¿Qué dice la palabra respecto a nosotros, como hombres?
Somos sacerdotes. ¿Dónde está Julio? Le dijo Adán, bien Rubén. Somos aquellos que tenemos la labor de llevar a nuestra familia a la comunión con el Señor. Tenemos la responsabilidad, amados, todos nosotros los que estamos acá y próximamente la van a tener ustedes, de llevar a nuestra familia a la comunión con Dios. Dios nos está dando la herramienta, hermano, en este momento para nosotros poder acarrear a nuestra familia a la bendición. Si yo dejo de hacerlo, le aseguro que mi hijo jamás va a salir como un hombre de oración. Si yo no practico la oración en mi casa, mi hija, como nunca me va a ver, nunca lo va a hacer. Si yo dejo de orar, voy a adoptar conductas que van en contra de la palabra, de los principios. Van en contra de los principios y mis hijos van a adoptar lo mismo. Yo jamás le voy a poder decir, no, eso va en contra de la moral. ¿Qué moral? No, esta moral. La oración va de la mano con la conducta cristiana. La oración, amado. Amén. La oración. Un hombre que ora es un hombre que anda feliz. Un hombre que ora es un hombre que irradia alegría. Un hombre que ora es un hombre que todo lo ve tranquilo, con paciencia, ya va a pasar tranquilo. Un hombre que ora no anda enojado. Un hombre que ora espera pacientemente. Un hombre que ora respeta. Un hombre que ora ama. Un hombre que ora no saca cosas de sus trabajos. Un hombre que ora respeta a los compañeros del trabajo. Un hombre que ora no habla en doble sentido. Un hombre que ora respeta a aquellos que son inconversos. Un hombre que ora, amado, es aquel que siempre está en comunión con Dios. Un hombre que ora es aquel varón que siempre termina siendo un referente para las demás personas. Un hombre que ora se distingue. Un hombre que ora es un referente. Un hombre que ora es un hombre que es digno de imitar, un hombre irreprensible. De ahí nace. ¿Quieres ser un hombre de oración? Un hombre que ora lo imitan los hijos. Un hombre que ora lo imita la esposa. Un hombre que ora tiene un matrimonio intachable. Un hombre que ora tiene unos hijos sometidos. Un hombre que tiene por prioridad la oración, amado, siempre va a tener garantizada la bendición del Señor. Siempre. En todo momento. Un hombre que ora no dice garabato. Un hombre que ora no llega atrasado al trabajo. Un hombre que ora no falta al trabajo. Un hombre que ora es respetuoso. Un hombre que ora ama. Es querido por los demás. Es respetado por los demás. De manera que podemos concluir esta parte, amado, que la oración es fundamental para nuestro crecimiento. Amén. Necesitamos aquel oxígeno de oración. Necesitamos aquella agua que nos hace crecer, que es la oración. Necesitamos aquel firmamento, aquel fundamento, como dijo mi hermano Willy, que es la oración. La necesitamos, si no en cualquier momento nos vamos a secar. En cualquier momento nos vamos a secar. Y la misma tierra, la que en un momento estuvimos fundados, la misma tierra nos va a sacar afuera y nos va a botar. ¿Quiere que Dios le use? Ore. ¿Quiere que Dios le hable? Amén. Ore. ¿Quiere que Dios le responda? Pídale al Señor. Amén. ¿Quiere que Dios cuide a sus hijos? Amén. Ore. ¿Quiere que Dios libre a sus hijos de esta perversión que se viene del sistema? Amén. Ore. Hay mucho por qué orar. La oración no tiene término. No tiene término. Jesús dijo orar los unos por los otros. ¿Por qué la iglesia oraba tanto? Porque fue un mandato del Señor orar los unos por los otros siempre. En todo momento orar sin cesar. Para no caer en tentación. ¿Tiene aflicción? Ore. ¿Está alegre? Ore. Agradezcan al Señor. Amén. La oración es práctica, amado. Y con esto quiero terminar. Antes que la oración pase a ser un hábito, tiene que remecer un poco. Va a doler. Va a doler.
Tiene que hacerse la idea. La oración, primero usted la puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Amén. De hecho, nadie lo va a tildar por súper espiritual si de repente estamos tomando once y usted se quiere ir a encerrar a orar, nadie lo va a tildar por mal. Lo puede hacer en cualquier momento. La idea no es solamente esa, la idea es que cuando usted llegue a su casa y comience su semana también lo haga. Amén. Practique la oración en cualquier momento. No, le decir, que me sacaron una foto porque me puse a orar arriba del metro. No. Se refiere a que en todo momento debemos estar en comunión con el Señor. En cualquier momento u ocasión debe hacerse práctico. Debe hacerse práctico. Y aquí es donde viene el desafío. Si le digo que Cristian tiró una pincelada de antigua, si le digo que ore una hora, ¿lo va a hacer? Sea sincero. Puede que la empezar. ¿Ah? Al primer, segundo día puede ser. Tercero ya. Ya nos vamos a desmayar, ¿cierto? Para que una hora si puede ser 40. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados. Pero si yo le digo, ore 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. Fácil, ¿no? Son 10. Pues si lo vemos 5 minutos que estoy whatsappeando ahí con alguno, no sé, de repente compañeros de trabajo, o leyendo más que nada el WhatsApp, los puedo invertir en oración. Después de 5 minutos, cuando ya nos acostumbremos, pueden ser 15. No media hora. Una hora. Pero se puede. Hágalo práctico. La oración se puede hacer práctica. No es algo inalcanzable, no es algo imposible. Es práctico, amado. Busque del Señor. Un ratito antes que se vaya al trabajo, busque del Señor. Un ratito antes de acostarse, busque del Señor. Converse con Él. Dialogue con Él. Tenga intimidad con el Señor. Eso es lo que Él quiere. Que intimemos con Él en la oración. ¿Qué es prioridad? Cambio la pregunta. ¿Qué debiera ser prioridad? La oración. La oración siempre, en todo momento. Debe ser a diario. A diario. Y esto es exactamente lo que hemos venido hablando durante todo este rato. En todo momento, a diario. No cese de orar, amado. No cese de orar. Si le cuesta o si se le olvida orar, en muchos casos está esa excusa que se le olvida orar, ponga una alarma. Amén. Bien utiliza el celular. Ponga una alarma. Tengo que orar, carnal. Uno cree que hace mucha actividad durante el día, Siempre hay tiempo. pero siempre No hay excusas. No hay excusas. No espere que tenga un tiempo libre para orar. No, la oración es prioridad. De modo que si tiene su agenda muy copada, muy apretada, que lo es imposible, pero bueno, si la tiene muy copada, saque algo que no sea prioridad y ponga la oración como prioridad. Hola, o sea, hermano. Sí. Tenemos una hora. Siempre yo me he dado cuenta que es el Espíritu Santo cuando ve la voluntad que tiene para orarse, él mismo lo despierta. Sí. Suele suceder. Sobre todo con personas que tienen una intimidad con el Señor. un compañero fue a hablar, bueno, le pasó un testimonio de un ex compañero del grupo, ya es director de carrera, pero él cuando estudiaba se le presentó a un profesor que en el periodo de exámenes tenemos la prueba 3, después examen el martes, miércoles, jueves, y es contenido de todo el semestre, entonces muy difícil esa semana de examen. Entonces él fue a excusarse con el profesor de una nota 3, porque tenía examen al otro día, y fue a dar cara y le dijo: profesor, ¿sabe que vengo a excusarme porque tuve que estudiar para el examen de hoy día y no le presenté ayer, no le envié hasta las 12 de la noche, había plazo de enviarle el informe? ¿Tengo posibilidad de enviárselo hoy día? Y el profesor le dice: ¿dormiste anoche? Sí. Entonces tuviste tiempo. Y no lo dejó. Siempre hay tiempo. Cuando algo es prioridad, siempre hay tiempo. Siempre. Amén. Y esto como consejo, el punto D, la oración se practica antes de actuar. Considere la opinión de Dios antes de tomar alguna decisión. Es importante. Considérelo a Él, porque Él tiene la mejor respuesta. Él sabe si la decisión que vamos a tomar es buena o es mala. Él nos puede guiar y nos puede librar de algún posible fracaso. Si quiere poner un almacén,
Pídale dirección al Señor primero. Aleluya. El Señor nos dejó un modelo de oración. ¿Alguien conoce el modelo de oración? ¿Qué pasa si nosotros hacemos este mismo modelo de oración todos los días? Se vuelve un ritual, es un rezo, eso dije, se vuelve un ritual. La idea del modelo que dejó el Señor no es hacer lo mismo. Él dejó este modelo con un fin, y aquí más o menos puse una idea rápida. Padre nuestro indica la relación que hay entre padre e hijo. Que estás en los cielos, reconoce la deidad de Dios. Indica que el Señor está en los cielos y que de Él son todas las cosas. Está exaltando al Señor. Santificado sea tu nombre, una reverencia absoluta al Santo de Israel. Es una reverencia al Rey de Reyes. Venga tu reino, la del soberano, con la persona. ¿El reino de los cielos bajó? Sí, con un rey, el que está en el cielo. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, la del amo con el sirviente. Y aquí es como que nos cuesta un poquito entrar y entender. El Señor siempre va a hacer su voluntad perfecta en usted, amado. Siempre, aunque muchas veces la respuesta a su oración sea un no. Pero siempre la voluntad de Dios va a ser perfecta para cada persona. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí el sentido del benefactor para el beneficiario. Él se encarga de suplir todas nuestras necesidades. Amén. Es para exaltar al Señor, que Él es el que puede dar el maná al pueblo de Israel. Amén. Él es el que puede bendecir cuando quiera. Perdónanos nuestros pecados, la del Salvador con el perdido, con el pecador. Él es el Rey, el único que puede salvar a la humanidad y se hace vida en nosotros. No nos metan en tentación, la del guía con aquel peregrino. Él nos libra en todo momento de toda circunstancia adversa que podamos enfrentar en el día durante nuestra vida. Mas líbranos del mal, la del buen pastor con su oveja. Usted sabe que las ovejas son tontitas. Entonces cuando van a tomar agüita, antes de la oveja, de repente vienen los animales y los animales pisan la orilla de aquel río, laguna, lo que sea. Pisa, y al momento de pisar sube el polvo, la tierra que está abajo sube, y ahí los animales toman agua con tierra, y después de eso viene la ovejita y toman esa agua contaminada con tierra. Entonces, ¿qué hace el pastor? El pastor espera, toca, revisa el agua a ver si está contaminada, espera un momento si es que tiene tierra, espera que baje y le permite el paso a sus ovejas para que puedan tomar agua y no morirse. Líbranos de todo mal, la del buen pastor con nosotros que somos sus ovejas. Amén. Aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nada nos va a pasar mientras habitemos bajo el abrigo de aquel Altísimo. Diré yo: Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y Él nos libra. ¿Nos libra de qué? Nos libra del mal. Y termina con una palabra exclusiva: amén. Todo esto no es pedir. Todo esto es exaltar a Dios. Todo esto no es necesitar. Todo esto es levantar pleitesía al Señor. Eso es lo que Él quiere. Que nuestra adoración en oración a Él sea una entrega en gratitud al Señor. Eso es una verdadera intimidad con el Señor. Mire, con esto voy a terminar. Esa es la iglesia. No, esto decimos parece un caracol. Esa es la iglesia. Así trabaja la iglesia. La iglesia puede trabajar de dos maneras, que son estas dos que están dibujadas acá. Esto es la diferencia. Hay iglesias que trabajan hacia adentro y otras iglesias que trabajan hacia afuera. ¿Cuál es el mandato del Señor? Lo dije anteriormente. ¿Dónde comenzaba el Evangelio? Jerusalén. Jerusalén. Después, Judea. luego, Samaria. luego, Lo último de la tierra. toda la tierra, ¿verdad? El mandato del Señor es predicar el Evangelio, salir.
nosotros debiéramos trabajar de esta forma, así lo manda la palabra, ¿cierto? Anunciar. Pero antes de eso debemos preocuparnos de nosotros mismos de prepararnos, de buscar al Señor. ¿Cómo predicaremos de aquel que no conocemos? ¿Cómo le vamos a aconsejar a los inconversos que oren si yo no lo hago? ¿Cómo le vamos a decir Dios responde si yo no lo he vivido? ¿Cómo le vamos a decir no, si Dios es amor si yo no lo he experimentado? ¿Me comprende? Debemos nosotros mismos primero servir al Señor, conocer al Señor, saber qué quiere el Señor, el propósito verdadero de Él para la iglesia, para nosotros. Cuando logremos conocer de verdad al Señor, entonces podemos recién comenzar a anunciar, para que los demás vean nuestro ejemplo como cristianos. Alguien dijo por ahí, predica todo lo que quieras, si es posible, habla. De modo que nosotros predicamos también con nuestro testimonio. No podemos anunciar con nuestro testimonio si antes no conocemos con intimidad al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué le parece? Amén. Consejos prácticos. Pregunta, ¿quiere ser un hombre de oración? Amén. Amén. ¿Qué consejo se daría a usted mismo? Disciplina. Adquirir ¿cuál es la palabra? Hábito. Este hábito, adquirir esta disciplina, adquirir este compromiso, tomar la decisión. Amado, le dejo solamente una tarea. No me levante la mano, solamente respóndase para usted mismo. Si usted quiere vivir para el Señor como Él quiere, propóngase orar solamente 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche. ¿Qué le parece? ¿Difícil? Súper práctico. ¿Qué lo va a hacer? Hermano Mario dice, no será mucho. Se puede. Se puede. Así que ¿Qué está diciendo al respecto? el trabajo está. Ah, perfecto, sí. Tú tenías buena idea. ¿Tenías plan? Cristian también tiene buena idea.